Entonces, Lucas capítulo 11 y vamos a ver los primeros 4 versículos. Y el tema de hoy se llama La oración es una forma de vida. Oramos a propósito del tema. Vamos a orar. Gracias, Señor, por tu palabra, que podemos abrirla siempre y cada día queremos hacerla para saber de ti, Señor, que tienes para nuestras vidas, tus consejos, tu consuelo, tu fortaleza, tu fidelidad, todo está allí y queremos que nos enseñes hoy. Presentamos nuestros corazones delante de ti, Señor. Perdona nuestros pecados, queremos estar limpios para recibir lo que tú tienes para nosotros. Bendice a mis hermanos, Señor, los que están acá, los que están por llegar, en el nombre de Jesús. Amén. Lucas, entonces, 11, versículos 1 al 4. Y vamos a leer el texto, dice: Aconteció que estaba Jesús orando en un lugar, y cuando terminó, uno de sus discípulos le dijo: Señor, enséñanos a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. Y les dijo: Cuando oréis, decid: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestros pecados, porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Y nos suena conocido este texto, ¿no? Un poco. ¿Qué estaba sucediendo? ¿En qué estaba el Señor? Estaba orando. ¿De dónde venía el Señor? ¿Se acuerdan de la clase anterior? De Betania, de la casa de Marta y María. Y ahora está en algún lugar de Judea. Judea es la provincia, donde está Jerusalén, donde está Betania, donde está Belén y otras varias ciudades más. En alguna parte estaba orando solo, se le acercan los discípulos y le piden que que les enseñe a orar. Quien vive en comunión con el Señor debe andar como Él anduvo, dice en 1 de Juan, no lo dice textual, ¿sí? En 1 de Juan 2:6 dice eso, que nosotros tenemos que andar como el Señor anduvo. ¿Por qué dice eso? ¿Qué fue lo primero que dije? Quien vive en comunión con Él. Si nosotros queremos vivir en comunión con el Señor, tenemos que hacer lo que el Señor hace. Esa es un poco la idea, andar como Él anda, pensar como Él piensa, etc. Y uno de los ejemplos de donde la vida práctica y la vida espiritual se juntan, como en ningún otro ejemplo, es en la oración. Y el ejemplo supremo de la oración es el mismo Señor Jesucristo. Y vemos a través de los evangelios que Él siempre estaba orando en muchas ocasiones. Todo su ministerio estuvo marcado por la oración. De hecho, cuando inicia su ministerio en el bautismo, Él ora. ¿Será importante la oración? ¿Qué vienen ustedes? Un poquito, ¿no? ¿Cómo se llama el tema de hoy día? La oración es una forma de vida. La vida del creyente tiene que estar marcada por la oración, así como el ministerio del Señor Jesucristo estuvo marcado por la oración. Toda la Biblia enseña esta verdad y vamos a ver qué es lo que enseña la Biblia en pantalla. Y dice que en el Antiguo Testamento hay oraciones. Por ejemplo, Abraham ora por Abimelech. ¿Se acuerda? Que por causa de una mentira ocurre un problema, empieza a pasarlo mal y ora por él. Isaac, esto es bonito, ¿no? Ora por Rebeca. Él no la conocía, sin embargo estaba orando por ella. Eso es lo que hacemos los creyentes cuando estamos orando por la idónea, ¿sí o no? Hay algunos que tocan el corazón aquí. ¿Qué hacen entonces los creyentes que están esperando en una idónea?
Oran, bien. Como Isaac oró por Rebeca, Moisés oró por Israel muchas veces. Y anoté en este versículo en especial cuando el pueblo se rebeló, cuando fueron los espías a ver la tierra prometida y negaron a Dios. Fue una situación terrible. Ana oró por su hijo Samuel y ella no podía tener hijos. Sin embargo, y es interesante pensar esto, sin embargo, aún así oró. Sabía que podía, ¿no? No, sabía que no podía. Sin embargo, la vida del creyente es una vida de oración. Fe en el Señor, que el Señor es poderoso, que el Señor es el Señor de los imposibles. David oró en respuesta del pacto davídico. ¿Sí? Cuando le fue dado el pacto del Señor, que de su generación iba a venir el rey, él hace una oración, uno por agradecimiento y lo otro por la responsabilidad que tiene de parte del Señor. Es interesante eso también. Y Salomón, quizás una de las oraciones más largas que uno ve en la Biblia, en la dedicación del templo, allá en Crónicas. Bueno, aquí aparece en Reyes. Seguimos el Antiguo Testamento y tenemos más oraciones. Elías, por la resurrección del hijo de una viuda. Eliseo, por lo mismo. Eliseo también oró por muchas más cosas, pero anoté estas que son como dramáticas, por decirlo así. A veces nosotros tendemos a hacer solamente eso. Cuando estamos en dificultades, oramos. Y cuando estamos en bienestar, cuando las cosas están bien, se nos olvida a veces. Ezequías, cuando vienen los asirios a tomar Jerusalén, también ora al Señor para que eso no ocurra. Y eso aparece ahí en el segundo libro de Reyes, capítulo 19. Y en el capítulo siguiente, él ora por su vida, porque se le fue anunciado que iba a morir. Recuerda ese pasaje donde le dan 15 años más de vida. Dios responde su oración. David y Manasés, como tantos otros, tienen oraciones personales por perdón. Y oramos por eso, ¿no? Pidiendo perdón. A veces, siempre, casi hay que orar a cada rato por eso, ¿no? Y ahí en la Biblia nos enseña eso. Jonás oró por liberación. ¿Cuándo? Cuando estaba dentro del pez. Y es una oración súper fuerte lo que dice la ley. Esdras, Nehemías y Daniel, estamos hablando de Daniel en el cautiverio, Esdras y Nehemías ya de vuelta del cautiverio, orando también por el perdón para la nación de Israel. Y es interesante ver eso porque ¿quién cometió el pecado? La nación. Y vemos también en Job que Job hacía sacrificios por sus hijos. Es una forma de orar por otros. Y en el Nuevo Testamento tenemos más oraciones. Ana, pero esta no es Ana la mamá de Samuel. Esta es Ana cuando está en el templo, la viuda, ¿recuerdan? También hace una oración por el Señor. Los apóstoles oran, partimos allá en Hechos 1, cuando tienen que elegir al reemplazante de Judas, y tantas otras veces más que lo vemos orando. La iglesia también ora toda junta. Hay un pasaje ahí en capítulo 4, donde dice que después que hubieron orado, el lugar tembló. Wow, respuesta al Señor. La respuesta no era el temblor, era la manifestación de que Dios iba a responder. Pedro y Juan también oran, y este pasaje en Hechos está cuando ellos van a Samaria. Pedro también aparece orando solo, por ejemplo, cuando va con Cornelio y ve la salvación de los gentiles. Pablo, ni hablar. ¿Cuántas veces vemos a Pablo orando? Cada vez que escribe, ¿o no? Y no hay una enseñanza ahí, ¿o no? Cada cosa, oración. Y marqué con amarillo capítulo 3, versículos 14 al 21 de Efesios.
Él está orando por nosotros para que conozcamos cuán grande es el amor de Dios. ¿No es linda esa oración? Orar por otro para que conozca el amor de Dios. Léanla después. Dice que él está de rodillas orando por eso. Y finalmente, Juan, orando también por la iglesia. La Biblia, entonces, vemos que está plagada de oración. Ahora, no todas las oraciones están en lo que acabamos de ver, así a grosso modo. Este es una síntesis de muchas y muchas otras oraciones que vemos, por ejemplo, en el libro de Salmos. Está lleno. Entonces, ¿hay que orar? Siempre. Toda la Biblia enseña eso y particularmente el Señor Jesucristo enseña eso. Siempre hay que orar. Estamos en Lucas. Mira, vayamos al capítulo 3 para ver lo que les dije hace un rato. Versículo 21. Jesús inicia su ministerio. ¿Qué marca el inicio de su ministerio? El bautismo. Y en el versículo 21 dice, aconteció que cuando todo el pueblo se bautizaba, también Jesús fue bautizado y orando, el cielo se abrió. Un momento muy especial donde Él es ungido. Capítulo 5, versículo 16. Mas Él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Capítulo 6, versículos 12 al 13, cuando elige a los apóstoles. En aquellos días Él fue al monte a orar y oró un rato. ¿Dice eso, no? ¿No? ¿Qué dice la Biblia a usted? Pasó la noche orando a Dios. Wow. Capítulo 9, versículo 18. Aconteció que mientras Jesús oraba aparte, estaban con él los discípulos y les preguntó diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Y aquí tenemos la declaración del Mesías y del principio de la iglesia. ¿Dónde estaba orando el Señor? Aparte. Siempre oraba. Y el mismo capítulo, versículos 28, aconteció como 8 días después de estas palabras que tomó a Pedro, a Juan y a Jacobo y subió al monte a orar. Y entre tanto que oraba, hubo una respuesta. La apariencia de su rostro se hizo otra y su vestido blanco y resplandeciente. Y tenemos la transfiguración. Capítulo 10, versículo 21. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, ¿cuándo fue esto? Cuando volvieron los 70, ¿ok? Yo te alabo, oh Padre. ¿Qué estaba haciendo? Orando. Y vamos a llegar hasta ahí. Sigue en los evangelios. Vemos, por ejemplo, esa oración en el huerto de Getsemaní, donde él ruega que no se haga su voluntad, sino la del Padre. Oraciones en la misma cruz. Padre, perdónalos. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Lleno de oraciones todo el tiempo. Él es un gran ejemplo de oración. Perdón. Entonces, lo primero que tenemos que saber acerca de la oración es que hay que orar ¿cuándo? Siempre. Lo segundo que tenemos que saber es que en ese tiempo y ahora necesitamos saber distinguir sobre qué orar y en cómo orar. Porque uno se pregunta, ¿cómo oraban los antiguos? Y podemos leer en Salmos, ¿no? Pero estamos en un tiempo, cuando viene Jesús, donde los fariseos dominaban la religiosidad de esa época y ellos tenían formas. ¿A qué voy con esto? Que muchas veces nosotros oramos o aprendimos a orar porque escuchamos a otros o porque nos educamos en alguna iglesia donde se oraba de una manera. Y para nosotros la forma de orar es esa. Pero no se nos ocurre ver en la Biblia cómo oraban.
¿Y qué hay detrás de la oración? Y muy probablemente los discípulos tenían esas mismas dudas, por eso le dicen al Señor, enséñanos a orar. De ahí viene la pregunta. ¿Está bien que yo ore de esa manera? ¿O hay otra? ¿Tengo que seguir tradiciones? ¿Cómo tengo que orar? Debemos orar según lo primero que enseña Jesucristo acá, en el versículo 2, es que tenemos que orar según la voluntad del Señor, ¿sí o no? Porque es el Señor el que está diciendo. Y cuando oren, decid. Esto es lo que tienes que decir. ¿Ya? Ahora, esto, lo que va a decir acá, no significa que cada vez que oremos tenemos que decir esto. De hecho, en un pasaje paralelo donde también enseña esta verdad, él dice que no tenemos que usar vanas repeticiones. Y hay, bueno, vimos varias oraciones recién a través de la Biblia donde no está todo esto incluido, sí algunas de estas cosas que están dentro de lo que ahora va a enseñar. Tenemos que orar entonces siempre dentro de su voluntad y más adelante, un tiempo más cuando lleguemos en las predicaciones en el capítulo 5 de Primera de Juan, vamos a ver que enseña, en el versículo 14 dice, y esta es la confianza que tenemos en Él, en el Señor, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye, Él lo hace. ¿Sí? Entonces, todas nuestras oraciones tienen que estar en su voluntad. En el Salmo 18, vamos a ver una oración que dice, versículo 6, en mi angustia invoqué a Jehová. ¿Qué está haciendo el salmista? Primero, está angustiado, tiene una necesidad, ¿y dónde va? A Dios en oración. Dice, y clamé a mi Dios, y él oyó mi voz desde su templo, y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¿Qué tiene interesante? Bueno, hay muchas cosas interesantes en este versículo, pero lo que quiero hacer ver es que hoy día nosotros cuando oramos, y es lo que enseña Jesucristo acá, vamos al Padre. ¿Dónde está el Padre? En el cielo. ¿Y en qué parte del cielo? En su trono, en el trono de la gracia. ¿Ok? Como dice allá en la carta a los Hebreos. Y podemos entrar a Él en cualquier minuto porque nosotros estamos en Cristo. Por eso oramos en su nombre. Bueno, antes esta figura no estaba. Y fíjate lo que dice. En mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios, Él oyó mi voz desde su templo. ¿Quién podía entrar al templo? Solo los sacerdotes. ¿Y al lugar santísimo? Solo el sumo sacerdote. ¿Podía el salmista hacerlo? No. Pero sí sabía algo, lo mismo que sabemos nosotros, que Dios escucha las oraciones. ¿No es precioso eso? No podían entrar al templo, pero Dios obra por medio de la oración. Y en el Salmo 145, versículo 18, dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan. Linda promesa, ¿no? Siempre podemos ir en todo tiempo, en el tiempo de los antiguos y en este tiempo, ir al Señor porque Él está cercano a quienes lo buscan en oración. A todos los que le invocan de veras, de corazón. Seguimos en Lucas. Entonces tenemos que siempre hay que orar y que necesitamos saber cómo orar o a veces, por decirlo de alguna manera, sacudirnos de estas tradiciones o de un aprendizaje de otros que no es necesariamente el que dice la Biblia. ¿Oramos a quién? Eso va a decir en versículo 2. Y les dijo, cuando oréis, decid, Padre nuestro. Y lo que va a enseñar ahí lo podemos dividir en varias cosas. Lo primero es que oramos al Padre, a Dios, pero en la persona del Padre. ¿Y por qué oramos al Padre?
Se le ocurre, ¿no? Porque el Señor enseña eso, es una buena respuesta. Nosotros somos obedientes, pero también la Biblia enseña, de hecho el Señor Jesucristo enseña el por qué. En Juan 14, versículo 13, va a decir, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré. Esa es una promesa del Señor. Estamos hablando de que estamos pidiendo su voluntad, ¿cierto? Pero ¿por qué al Padre? Mira, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Enseña que cuando nosotros vamos al Padre, estamos mostrando la gloria de Dios en nuestra oración y en nuestra posición delante de Él pidiendo. Interesante, ¿no? Acudimos entonces a su paternidad, oramos al Padre, vamos a Él porque Él es nuestra prioridad, santificado, lo que va a decir después, oramos en sus propósitos, venga a nosotros tu reino, según el plan que Él tiene, hágase tu voluntad, por sustento que Él nos da siempre, el pan nuestro de cada día, clamando por perdón, ¿sí? Perdona nuestras deudas y por su protección. No nos metas en tentación. Vamos a explicar después ese texto. Al Padre, en Juan 10:30 dice, yo y el Padre uno somos. Y está hablando de que estamos orando a Dios, la persona del Padre, por medio del Hijo, y en Romanos nos enseña que, dirigido por el Espíritu Santo, toda la Trinidad está con nosotros en la oración. Es un acto absolutamente divino que tiene que ver con la naturaleza divina que Dios nos dio a nosotros. En Mateo capítulo 6, cuando está en el Sermón del Monte, ¿dónde fue el Sermón del Monte? ¿En qué lugar? En un monte. En Galilea, al norte. ¿Dónde está Jesús ahora? En Judea. Entonces, la primera vez que enseña sobre cómo orar, nadie le preguntó, sino que él dijo, cuando ustedes oren, háganlo así, no lo hagan así y digan esto. Padre nuestro, y empieza a enseñar esto con más detalle que lo que enseña aquí en Lucas. Y vemos entonces que muchas veces el Señor repitió enseñanzas en distintos lugares. Esta enseñanza de Lucas es posterior a la de Mateo, no es la misma. ¿Ok? ¿Cómo deducimos eso? Porque los lugares son distintos. Ya, en Mateo 6:8 dice, no os hagáis pues semejantes a ellos, los que repiten las oraciones, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Que es lindo escuchar eso, ¿no? ¿No te consuela? Ahora, ¿a quién le está diciendo vuestro Padre? ¿A quién le está predicando Jesús? A judíos. Todavía no estaba la salvación del Hijo. Tenemos la figura judía. Y ya empieza a enseñar esto del Padre, que es algo distinto a lo que veíamos en el Antiguo Testamento. Él ya empieza a enseñar en lo que viene. ¿Por qué? Porque ahora vamos a tener una intimidad con Dios. Nosotros decimos Abba Padre, y es un nombre que habla de esa intimidad, de tener a un Padre cariñoso, amoroso, bondadoso, cercano a nosotros. ¿Sí? Y le enseña también a los judíos, en forma positiva y negativa, que el que cree tiene a Dios como Padre, pero el que no cree tiene al diablo como el Padre. ¿Sí? Vosotros sois de vuestro padre el diablo, les dice ya en Juan 8. Pero esta figura cercana de Dios, su bondad, su amor, su fidelidad, no puede ser tomado a la ligera. ¿Sí? Yo voy a orar porque Dios me ama y me tiene que escuchar y le doy nomás. Así, no importa cómo yo esté. ¿O no? Se puede, ¿no? Y como en Hebreos dice que podemos entrar confiadamente al trono de la gracia para hallar el oportuno socorro. Podemos en cualquier minuto, ¿no? ¿Sí?
¿En cualquier lugar? Sí, pero no de cualquier manera. ¿Qué crees tú que significa esa palabra confiadamente? Uno, que podemos entrar sin dudar, y dos, que es un lugar que da temor. Pero Él nos dice, no, entra confiadamente. Porque no cualquiera puede llegar donde Dios, ¿o sí? Dios es Dios. Y por eso dice lo que va a decir después en la oración acá en Lucas. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué dice después? Santificado sea tu nombre. No estamos hablando con cualquier persona. Dios es santo. Su nombre merece que se le exalte por encima de todo lo demás, de todo lo creado. No es cualquier cosa. No estamos hablando con cualquier persona. No importa que nuestro vocabulario, porque a veces uno oran tratándolo de usted, buscando ese respeto, a veces oran, por ejemplo, yo oro y les digo tú, pero el respeto es el mismo. No es el vocabulario lo que hace la diferencia, sino el corazón. Saber a quién estoy yendo. Yo, pecador, a un Dios que es santo. No puedo llegar y orar de buenas a primeras, por decirlo así. Moisés, ¿recuerdan que Moisés guió al pueblo 40 años en el desierto, pero no pudo entrar a la tierra prometida? ¿Por qué no pudo entrar? Porque cometió un pecado. ¿Cuál fue el pecado? No, no fue a golpear la roca. Dios le dice, mire, vayamos a Números 20. Dios le dice que le hable a la roca y él golpeó la roca. ¿Sí? ¿Ese es el pecado? ¿Qué dice Números 20, versículo 12? Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, por cuanto no creísteis en mí para santificarme delante de los hijos de Israel, por tanto no meteréis a esta congregación en la tierra que les he dado. No santificaron su nombre. Llegaron y lo hicieron, por decirlo de alguna manera, por cuenta de ellos, pensando que Dios les va a seguir la idea. Dios les dijo, hagan esto. Lo hacemos, pero dejaron a Dios afuera cuando lo hicieron. No santificaron su nombre. Ese fue el pecado. Esa es la forma negativa de ver el cuidado. Consideremos siempre dónde estamos yendo en oración. Y la forma positiva de verlo es en el Señor Jesucristo. Cuando habla de la cruz. En Juan 12:27 dice, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Podría haber dicho eso, ¿no? De alguna manera eso también estaba en su corazón. Mas, para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Ahí tenemos el ejemplo. Y fíjate que la oración del Señor es, estoy dispuesto, básicamente está diciendo, yo estoy dispuesto a soportar la cruz, a soportar tu ira santa sobre mí, para que glorifiques tu nombre. Wow. Supongamos nosotros, estamos enfermos, ¿sí? A Dios se le fue de las manos, no me di cuenta, se enfermó. ¿No, cierto? ¿Y qué hacemos cuando estamos enfermos? Señor, sáname. ¿Y es eso lo que quiere el Señor? No lo sabemos. Supongamos que tenemos algún tipo de pérdida. Señor, arréglamelo. Así oramos, ¿no? No sé, me robaron. ¿Es eso lo que quiere el Señor? No lo sé. Pero a veces, y aquí tenemos esta enseñanza, es bueno orar al Señor para decir, estoy dispuesto
a pasar la prueba que tú estás poniendo delante de mí, ¿sí o no? ¿El costo de eso cuál es? Puede ser grande, pero tú sigues estando en la mano de ese Dios al que estás orando, ¿sí o no? Nunca has salido de su mano. Entonces nunca ores pensando que saliste de su mano. Cuidado con eso. Estoy dispuesto a pasar lo que tú quieres que yo pase porque tú tienes un propósito, porque tú eres santo. Y de esa manera yo glorifico tu nombre. ¿Cuánto me duele eso? Da lo mismo. Supongamos que hasta pueda morir por esa causa, como le pasó al Señor, ¿o no? Da lo mismo. Es Dios y estoy en su mano. Es difícil entenderlo, ¿no? Pero si nos entrenamos en la oración, viendo cómo la Biblia enseña acerca de esto, nos va a resultar más fácil, o quizás menos difícil. Orando para que se exhiba la justicia de Dios en mí. Eso es lo que está haciendo el Señor en esa oración. La gracia y la misericordia de Dios que se muestren. Y la mostró en la cruz, ¿o no? Y la muestra cuando nosotros damos gracias por las respuestas a las oraciones. Todo el tiempo. ¿Por qué entonces poner unas oraciones que no nos complican tanto y las otras no? Como que si Dios pudiera estar a cargo de unas y no de las otras. Dios hace todo para su gloria, para manifestar su gloria. Y esa tiene que ser quizás una de las motivaciones más grandes cuando nosotros nos vamos a disponer a orar. Que lo que va a hacer Dios, lo va a hacer como de Dios. No importa lo que yo vea o lo que a mí me pase, porque sigo estando en ese Dios de gloria. Entonces tenemos, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y después dice, hágase tu voluntad. Orar según los propósitos perdón, venga tu reino. Ahí me salté la frase. Según los propósitos de Dios, venga tu reino. ¿En qué reino estamos nosotros ahora? ¿Seguro? ¿Quién es el que está a cargo de la tierra ahora? Satanás. Acá está el reino del mundo. El reino del Señor va a venir. El reino de Dios en la iglesia es espiritual, pero nosotros estamos en este mundo. Y ese es el reino del mundo, de las naciones. Y todas las naciones, todo lo que nosotros vemos en las noticias, de todos lados, es de Satanás. Apocalipsis capítulo 11, versículo 15 dice, el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían, los reinos del mundo, y ahí están, los de ahora, lo que vemos en la tele, todo eso, han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Esa es nuestra esperanza, esa es la promesa de Dios, y ese es el plan, ese es su propósito. Y nosotros vivimos, aunque estamos en este mundo, vivimos con Él, en Él. Y en ese sentido, estamos actuando en su reino, la iglesia. Y cuando oramos pidiendo venga tu reino, estamos orando por esta vida que aunque estamos en esta tierra, estamos en Él. No es fácil. Por lo tanto, oramos también para que otros puedan estar como nosotros. Oramos por salvación. Venga tu reino también a otros. Oramos por santificación, para que ese reino afecte nuestras vidas, para que cuando estemos con Él, estemos como Él. Comunión. Y también oramos por la glorificación, por ese tiempo que va a venir cuando estemos con el Señor Jesucristo en el cielo y luego vengamos, suponiendo que va a ser, sí, va a ser así, vengamos a la tierra a reinar juntamente con Él. Venga tu reino. De eso estamos orando. Entonces cuando decimos esa frase, venga tu reino, estamos orando por la obra del Señor en el corazón del hombre. Salvación. Una vez que es salvo, santificación. Y una vez que es de la iglesia, glorificación.
hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra. ¿Qué estamos orando ahí? Por la voluntad de Dios o el plan de Dios. Dios es soberano, ¿dónde? En todas partes, en el cielo, en la tierra, en los abismos, donde se te ocurra. Todo lo que el Señor quiere, hace, y no hay quien le diga, ¿qué haces? Queremos orar correctamente, por tanto, honramos su nombre deseando que se haga su voluntad divina. Padre nuestro, y oramos en el nombre de Jesús y honramos el nombre de Dios, deseando que se haga su voluntad, no la mía. Y el Señor también lo enseña. Es manifestar su gloria en su soberanía, deseando lo que Él quiere, es una expresión de adoración. Cuando decimos eso, hágase tu voluntad, estamos adorando a Dios por quien es Él. Deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Le suena, no? Salmo 37:4. ¿Cómo nos deleitamos nosotros en el Señor? Estando como Él, uno con Él, en gozo indecible, disfrutando de su amor y de todo lo que es Él. Deleítate a sí mismo en Jehová. ¿Cómo estamos entonces cuando estamos así? Haciendo su voluntad. Por lo tanto, Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuáles son las peticiones de tu corazón? Las que están en su voluntad. No son otras. Y no se trata de orar y orar. Señor, yo quiero esto. Y puedo estar orando un año por eso. Y digo, ya, llevamos, este reloj marca un año. Llevamos como un año orando por eso. Yo creo que el Señor ya es la voluntad. Y le doy nomás. Y nunca el Señor dijo que era su voluntad, ¿sí? El viernes estaba hablando con un hermano que quería salir este fin de semana y no le resultó. Y fue lindo escuchar de él que entendió que la voluntad de Dios no era esa. Y a veces nos complicamos buscando, ¿y cuál será la voluntad del Señor? Bueno, el Señor siempre la muestra. Tenemos que tener el corazón preparado para escuchar lo que Él quiere decirnos y no el corazón acostumbrado a escuchar lo que nosotros queremos decirnos. Tenemos que tener cuidado con eso. La misma voluntad que Dios hace en nuestras oraciones es la misma voluntad de Dios con la cual Él nos salvó. ¿O no? Efesios, capítulo 1, dice, según nos escogió en Él, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Esa voluntad es la misma que obra hoy en nuestras oraciones. ¿Por qué queremos cambiarla? No te gusta ser salvo, ¿no? ¿Sí? Gracias, Señor, porque soy salvo. ¿Por qué soy salvo? Por tu voluntad. ¿Por qué la quiero cambiar? Oramos por sustento, el pan nuestro de cada día. Y ahora pasamos a una etapa en esta oración que estamos en la anterior, siempre yendo al Señor, reconociendo a Dios, viendo su voluntad, manifestando su gloria. Y ahora pasamos a una horizontal, lo que necesitamos acá. Y el Señor sabe todo lo que nosotros necesitamos antes de que abramos la boca. Y glorificamos entonces al Señor pidiendo, aunque Él sabe lo que nosotros necesitamos, porque ponemos en relieve, en alta estima, exaltando su compasión, su gracia y su amor. Por eso lo hacemos. Y tenemos entonces que aprender qué pedir. Hay un pasaje que hace tiempo no lo nombro, pero a mí me gusta mucho, que está en Proverbios 30, que en la sabiduría nos enseña algo interesante sobre qué pedir y con qué cuidado tenemos que pedir. Y dice en el versículo 7, dos cosas te he demandado, te he pedido, no me las niegues antes que muera. Vanidad y palabra mentirosa aparta de mí. ¿Por qué estás orando?
No quiero caer en pecados, ayúdame a no caer en pecados, y esos pecados en particular. Y luego, mi necesidad. ¿Cómo le pido al Señor acerca de mi necesidad? Mira lo que dice: no me des pobreza ni riquezas. Manténme del pan necesario, no sea que me sacie y te niegue, y diga, ¿quién es Jehová? O que siendo pobre, hurte y blasfeme el nombre de mi Dios. Wow. Pedir por sustento, para aprender a estar satisfecho en el Señor, en todo lo que yo tenga o en todo lo que yo no tenga. ¿Sí? Como dice Pablo, él sabe vivir en abundancia, pero también sabe vivir en escasez. A veces a nosotros nos sale más fácil vivir en escasez, porque la abundancia nos mata. Tenemos que aprender eso en oración. Y Pablo termina diciendo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Todo lo puedo en Cristo. Yo puedo aprender a vivir de todas maneras, puedo seguir mi vida confiando siempre en el Señor. Todo lo puedo en Cristo. Eso significa, porque Él me fortalece, cualquiera sea mi condición. El perdón, y eso hemos hablado largamente acerca del perdón. Y el Señor está enseñando lo mismo que enseñó allá en Mateo, pidiéndole al Señor que nos perdone nuestros pecados, y es interesante que dice, no dice así como, dice ¿por qué? Porque también nosotros perdonamos a todos los que nos deben. Ya lo hicimos. ¿Con qué cara voy a ir al Señor a pedir que me perdone cuando yo no perdono? Finalmente, por protección. Al final del versículo 4, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Que nos libre del mal. Salmo 141. Jesús, antes de morir, allá en Juan 17, va a orar por nosotros para que nos libre de los males de este mundo. Y es el mismo sentido que está en esta enseñanza de oración. Y en el Salmo 141, versículo 8, dice, por tanto, a ti, oh Jehová, Señor, miran mis ojos. En ti he confiado, no desampares mi alma. ¿Por qué dice eso David? Porque sabe que puede caer en pecado. Sabe que puede caer en tentaciones. Y lo que está pidiendo básicamente es que, sabiendo que nosotros vamos a ser pasados por pruebas, el Señor va a probar nuestra fe para que sea hallada en honra y alabanza, ¿sí? Vamos a pasar por momentos difíciles, que esa prueba no se convierta en tentación. Que porque lo estoy pasando mal, no rechace a Dios. Señor, ¿hasta cuándo? O no me enoje y termine enojado con otros, porque a veces Dios nos va a probar usando a otros. Y en la iglesia tenemos hartos de usarnos el uno en favor del otro según la prueba de Dios, pero nuestros ojos ven el uno en contra del otro. Oye, este hermano, ¿hasta cuándo? Y el Señor te está enseñando paciencia. Y en vez de pasar la prueba, caíste en tentación y te enojaste con tu hermano y caíste en pecado. Líbranos de eso. Eso es lo que está pidiendo acá. Protección contra nuestro propio corazón. Job 23. Job se está convirtiendo en uno de mis favoritos. Versículos 10 y 11. Mas él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Pero eso no lo puedo hacer solo. Job tampoco. Es con la ayuda del Señor. ¿Te acuerdas primero de los Corintios 10:13, no? No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, porque fiel es Dios, que junto con esa prueba te va a dar la salida. Él te sostiene. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas, guardé su camino y no me aparté. Y ahí está la receta.
que la enseña el mismo Señor por medio de Job. ¿Cuántas veces desistimos de las pruebas y terminamos enojados? Quien vive en comunión con el Señor debe andar como Él anduvo. ¿Cómo anduvo Él? Orando siempre, sabiendo cómo orar y entendiendo en el corazón cómo afecta mi vida la oración. Amén. Preguntas, dudas, consultas. ¿Estamos ok? Díganos más. En relación a la habla ahí de las oraciones repetitivas, ¿Ya? realmente uno ora siempre casi para las mismas cosas. Sí. ¿Qué considera eso una oración repetitiva? Ya. Que si uno ora por las mismas cosas regularmente, no es que eso sea una cosa repetitiva. A lo que Jesús se refiere cuando dice no uséis vanas repeticiones, nosotros podemos ver el paralelo hoy día con la Iglesia Católica. ¿Han ido a alguna misa, no? Y todo el mundo se sabe de memoria las oraciones. ¿Saben lo que están orando, no? No tienen idea. Repiten. A eso se refiere. Que no empieces a usar repeticiones al punto de que tu corazón está, de hecho, estás usando solo tu mente para acordarte de lo que vas a decir y tu corazón está en cualquier parte y no en el Señor. A eso apunta. Ahora, nosotros podemos orar y podemos hacernos nuestros propios modelos, ¿no? Y yo alguna vez les he compartido, nosotros hacemos una lista y tenemos como un orden. Oramos primero por esto, después por esto, por salvación, etcétera. Y repetimos el orden para que no nos quede nada afuera. Ahora, las palabras que usamos a veces son las mismas, a veces las cambiamos, pero lo importante es que estás orando con el corazón. ¿Se entiende entonces la...? Ok. ¿Otra pregunta? Algunas personas que le hablan al Espíritu Santo, eso es No es correcto. Hay algunas personas que le oran al Espíritu Santo, hay otras personas, quizás también es más común, que le oran a Jesús. Pero la Biblia enseña que tenemos que orar al Padre, porque la relación, y es lo que enseña el Señor Jesucristo, es que nosotros estamos orando en Él, en nuestra posición que tenemos en Él, por los méritos de Él. Solo por Él podemos nosotros entrar al trono de la gracia. Solo no podemos, por nuestra condición de pecadores. Y en el trono está el Padre. Ese es el orden. Entender que nosotros estamos yendo a un Dios santo, pero no por nosotros, sino por Cristo. Entonces no podemos orarle a Cristo, por Cristo, ni al Espíritu Santo, porque es el Padre el que está en el trono. Él es el soberano, Él es el que de alguna manera estableció todo este plan y lo diseñó así, ¿ok? Y el Señor lo enseña. ¿Por qué? Isaías 42:8. Hay citas que uno se aprende de memoria para tener rápidamente esta claridad. Isaías 42:8 comienza diciendo, yo, Jehová, este es mi nombre, y a otro no daré mi gloria ni mi alabanza a esculturas. Tenemos que exaltar la gloria de Dios y Jesús enseña que es en el Padre. ¿Y el Padre de quién? Padre que dice la oración, Padre nuestro. ¿Por qué? Porque somos sus hijos. Esa es la posición en que nosotros estamos y es un privilegio enorme ser sus hijos. Primera de Juan capítulo 3 habla de esta condición del amor. Mirad cuán amor nos ha dado el Padre para hacernos sus hijos. Así estamos orando y no sé, es tremendo. Pone como la piel de gallina pensarlo. ¿Más preguntas? ¿No? Clarita.
La idea, más allá de lo que uno diga, es que ora siempre en el nombre del Hijo, tiene que estar el Hijo, porque es en los méritos de Él en que podemos, como dije recién, tener esta conexión con Dios, ¿sí? Porque nosotros estamos en Él. El Padre nos mira en Cristo nos ve a nosotros. Exacto, sí. Esa es la figura, ¿sí? A través de Jesucristo llegamos al Padre. Entonces vemos que la salvación tiene un alcance mucho mayor de lo que a veces pensamos, ¿no? La salvación en la cruz es la que nos permite orar todo el tiempo. Wow. Y cuando oramos tenemos que pensar eso también. A eso se refiere, y cuando oréis, orad en mi nombre, pedid en mi nombre, dice el Señor. Y está hablando de lo que Él hizo en la cruz. Katy. Hay una persona que está recién aprendiendo a orar, ¿Ya? por ejemplo, no menciona al hijo de la oración. El Señor igual hoy abre tu corazón en ese caso. Si una persona no menciona y pedimos en el nombre de Cristo, así como fórmula, porque no lo sabe o porque se lo olvida, Dios ve el corazón. Entonces no es obligación hacer. La idea es que uno lo va a decir porque sabe por qué lo está haciendo, ¿ok? Cuando tiene el entendimiento, cuando aprendemos estas cosas. Pero si no lo sabe, obviamente no lo va a decir, pero eso en sí mismo no es pecado, siempre y cuando el corazón va al Señor sin pecado. ¿Sí? ¿Sí? En relación a lo que dijo Rafael, a partir de la cruz nosotros oramos por los méritos gloriosos de Jesucristo. De ahí tenemos ese contacto con Dios. ¿Y cómo lo hacían en el Antiguo Testamento? Como leímos en el Salmo, ¿ah? Voy a leerles el Salmo, ¿cuál era? El Salmo 18:6. No, sé, no es mala pregunta, porque en el Antiguo Testamento funcionaba distinto. En el Salmo 18:6, el salmista va a decir, de hecho es David, va a decir, en mi angustia invoqué a Jehová, ¿sí? Pedí una oración. Y clamé a mi Dios, él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Entonces, lo que expliqué aquí es que no todos podían entrar al templo, solo los sacerdotes, y al lugar santísimo solo el sumo sacerdote. David no era de Leví, era de Judá, no podía entrar, pero podía orar. Y este pasaje nos muestra que Dios igual oye la oración de su siervo cuando tiene el corazón puesto en él. ¿Sí? En todo tiempo. Siempre lo va a hacer. Dios se agrada de aquellos que lo invocan, que lo buscan en oración. En todo tiempo, en el Antiguo Testamento también lo vemos así. Lo que pasa es que ahora la figura queda más clara, que es por Cristo. Entonces, en el Antiguo Testamento se anticipa la obra de Cristo, ¿ok? Pero una vez que se cumple, ya la tenemos clara. Solamente obramos según la obra que ya hizo Cristo. ¿Se entiende? ¿Sí? Estamos. Oramos para terminar. Yo sé que todos quieren ir al break. Dios y Padre, te damos tantas gracias por tu palabra que con tanto amor has dejado en nosotros, que nos enseñan estas verdades por medio de tantas personas que tú usaste en el tiempo para dejárnoslas y queremos vivir de acuerdo con ellas. Gracias por enseñarnos de la oración, porque podemos orar como ora, con un corazón devoto, con un corazón sabiendo que la obra que hiciste en nosotros, Señor, permite este privilegio enorme de esperar en tu gracia, buscando, pidiendo, honrándote, hablando contigo, teniendo intimidad. Gracias por ese regalo poderoso, pero también tan hermoso que nos has dejado
En el nombre de Jesús. Amén.